áreas. Parece obvio que dentro de las ciencias sociales también hay mucha diversidad. Yo vengo de economía publica en journals y no publica en otra cosa. Economía hace 20 años en Uruguay tenía esta discusión de dónde es que se publicaba y estaba en la línea de las revistas regionales y los capítulos de libros, etcétera. La economía cambió, pasó eso adelante y quien no publica en journals en economía no publica. Economía ya ha evolucionado y nos parecemos mucho más a las otras ciencias. Es una discusión ya dada y ya pasada. Sobre qué estamos haciendo aquí, mi preocupación acá es cómo queremos ver este problema. Si lo queremos ver como que somos los líderes que vamos a impulsar un modelo de negociación en el mundo sobre la justicia de este modelo y qué malas las editoriales que nos están cobrando cosas eventualmente, o sobre el impacto que podría llegar a tener sobre nuestra comunidad cambios en estas políticas. Estoy de acuerdo con la primera exposición. Timbó le cambió la vida al cuerpo de investigadores del país. Ausencia de un área como esa o imposición a investigadores locales que no tienen fortaleza a pasar por otro tipo de acciones como podrían ser estas, forzar a Open Access, podría ser muy... habría que evaluarlo con mucho cuidado, podría afectar la calidad de la producción, la cantidad y la calidad de la producción del cuerpo de investigadores, sobre todo teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad de revistas que hay en Open Access. En mi área, lo que es Open Access es de mala calidad. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Omar. Gracias a ustedes. Les deseo prósperas discusiones. Muchas gracias, Omar. Estamos retrasados media hora, vamos a tratar de ajustar los tiempos. Vamos a dar la presentación de Natalia, luego hacemos un corte de café, 2 presentaciones más y juntamos las preguntas de los 3 ponentes, Natalia, Mabel y Daniel. Natalia Aguirre es licenciada de Biotecnología por la UDELAR, bibliotecóloga, profesora adjunta del Instituto de Información de Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Y ahora la presentación va a referir a explicación de modelos de publicación, de los tradicionales a los alternativos y las consecuencias de cada uno de ellos para la difusión de la ciencia. Natalia, tenés la palabra. Vamos arriba, tenés media hora y... ¿Me avisás? Después yo te aviso. Adelante. Bueno, buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar acá y agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar compartiendo algunas ideas con ustedes. Es un público diverso, pero todos vinculados a la comunidad académica de alguna otra manera, o sea que voy a pasar muy rápido estas primeras diapositivas vinculadas a lo que es la comunicación científica, la importancia que tiene para la ciencia, esta cuestión que decimos siempre que sin comunicación no hay ciencia. Tienen allí algunas definiciones, me interesaba particularmente la primera, la de Borman, que es bastante antigua, pero que habla sobre los canales formales e informales para la comunicación de la ciencia. Me olvidé de que te tenía que avisar, pasaba en mi compu. Bien, ¿cómo participan los académicos en este proceso de comunicación? Y bueno, desde diferentes roles. Recuerdo una profesora acá de la FIC que nos decía que eran usuarios generadores de información, usuarios de información y generadores de información. También Borman y Furner hablan de que son escritores, de que son vinculadores, por esto de que consumen y citan a otros, de que son remitentes y colaboradores, remitentes porque submiten sus trabajos y colaboradores porque participan con diferentes roles, entre ellos ser árbitros. Los académicos ofrecen su trabajo honorariamente. Honorariamente lo someten a la opinión de la comunidad con el fin de que se evalúe y luego se pueda reutilizar ese trabajo. Ahora, ¿qué obtienen? ¿Qué obtenemos a cambio de eso? Bueno, dinero no, claramente. Sí reconocimiento, sí ampliar las fronteras del conocimiento en algunos casos, ojalá en la mayoría. La prioridad sobre ese conocimiento que aportamos,
eso de establecer, bueno, esto lo hice yo, el primero que lo descubrí fui yo o mi grupo. Y también la publicación genera prestigio, ¿no? Y a partir también de donde publicamos es que se nos evalúa, y un poco lo que decía Gabriel, que es un tema que está sobrevolando todo esto sobre lo que vamos a trabajar en la jornada de hoy, y que lo vincula mucho a la actividad que hizo el CSIC el año pasado, la CSIC sobre evaluación, que fue una jornada multitudinaria, porque hay una preocupación grande con este tema, ¿verdad? En el canal formal, bueno, las publicaciones generan esto de que denominamos el conjunto de la producción científica, y esta producción científica tiene un pilar fundamental que es el peer review. No voy a ahondar en él, pero básicamente ese peer review es lo que nos permite generar un corpus de conocimiento público y consensuado, ¿verdad? Es lo que le da, lo que garantiza la calidad de la ciencia. Y bueno, y el modelo imperante, al menos de algunas ciencias, es esta publicación en revistas arbitradas, pero además en otras publicaciones, ¿tá? Y hay grandes diferencias de acuerdo a las áreas de publicación y también a las disciplinas. Concretamente se suele hablar de las ciencias sociales y de las humanidades, y los estudios bibliométricos y de modelos de comunicación demuestran que claramente no es lo mismo la psicología, la economía, que la ciencia política o la filosofía. ¿Tá? Entonces eso también hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar sobre estos temas y hablar de la producción científica, de la ciencia. Yo voy a trabajar sobre todo con el concepto del Open Access y el modelo Open Access, ¿tá? El movimiento Open Access. Para eso, un breve bocadillo respecto a cómo surge este movimiento. Este movimiento surge en el marco de la crisis de las revistas, ¿tá? Básicamente con la llegada de Internet y la digitalización, el paso de las revistas de formato papel a formato digital. Estábamos todos muy esperanzados de que se iba a bajar los costos, iba a posibilitar que pudiéramos acceder, y claramente no pasó eso. Al contrario, los costos subieron y subieron hasta el doble, el 200% por encima, digamos, de lo que es la inflación a nivel mundial, o de lo que era. ¿No? Con lo cual las ganancias de las editoriales, que además fueron comportándose como con una voracidad de mercado, al punto de que 4 o 5 de las editoriales que hoy tenemos a nivel académico tienen en su órbita la publicación de gran parte de lo que son las revistas académicas en las que publicamos. Estos oligopolios editoriales claramente marcan la cancha, y por lo tanto tienen mucho poder y definen un poco cuáles son los costos y cuáles son las condiciones del juego. A su vez, crisis económicas mediante las bibliotecas, que eran las que en ese momento afrontaban los costos de suscripción a estas revistas, ven reducidos sus presupuestos. A su vez hay una proliferación de revistas. Ayer leí un artículo que decía, bueno, hay 98.000 revistas en el mundo, es imposible que una biblioteca o un sistema de información de un país pueda garantizar el acceso a todo eso, comprar el acceso para poder usarlo. Esto de las tecnologías de la información aplicadas a la comunicación científica también trae un cambio que no es menor, y es un cambio de paradigma, digamos, en lo que tiene que ver con la ciencia de la información, que es el paradigma de la propiedad al paradigma del acceso. Antes nosotros suscribíamos a revistas y por eso nos mandaban una copia, y ya esa copia quedaba como parte del acervo de la biblioteca para consulta perpetua. Hoy no es así. Hoy lo que hacemos es pagar la suscripción, y mientras paguemos la suscripción tendremos acceso, y cuando dejamos de pagar ya el acceso murió. Y bueno, eventualmente quedará el respaldo en alguno de las computadoras de las personas que hayan descargado ese artículo, pero no a nivel institucional, que fue la institución que haya pagado por ese acceso.
¿Qué postula el movimiento de acceso abierto? Y bueno, básicamente postula que la literatura científica está disponible online, sin barreras económicas y sin la mayoría de las barreras de los permisos de reutilización. Yo lo había escrito de otra manera y después encontré esta definición de Schubert, que la verdad que no por nada es uno de los pilares de los teóricos del acceso abierto, y la verdad es que es muy concisa y muy significativa. Esta cuestión del acceso abierto tiene como dos vertientes, una vertiente vinculada a lo gratuito y otra vertiente vinculada a lo libre, digamos. A lo gratuito en el sentido del pago, postula que nadie debería pagar por acceder a esas publicaciones, y a la vertiente libre tiene que ver con la legalidad, es decir, con que los derechos de la propiedad intelectual, de eso que generamos, de alguna manera se mantenga dentro de la órbita de los propios investigadores, y no es lo que pasa habitualmente, y por lo tanto tengan derecho de replicar, de compartir y de colocar a disposición de la comunidad en donde mejor les parezca, ya sea páginas personales o en repositorios o lo que fuera. El puntapié inicial, bueno, es una carta de científicos en el año 2001, de PLOS, pero luego también hay 3 declaraciones internacionales que son las denominadas 3B, que son Budapest, Berlín y Bethesda, tienen un año de diferencia entre ellas. Básicamente lo que hacen es formular los principios sobre los que se basa el movimiento de acceso abierto. ¿Tá? Voy a leer solamente una partecita de esta parte de la de Budapest, que es la original, digamos la primera, que es que por acceso abierto a la literatura científica se entiende la disponibilidad gratuita en Internet para que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir aquella información que necesite, los artículos, y el único límite que pone esta definición es que se debe garantizar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser debidamente citados. ¿Tá? ¿Cuáles son las vías que propone el movimiento de acceso abierto para hacerlo efectivo? Propone 2 vías, la vía dorada y la vía verde. La vía dorada es la publicación de los artículos en revistas cuyos contenidos estén en forma libre y gratuita en Internet. Y la vía verde es el depósito de publicaciones previamente publicadas, vaya la redundancia, en repositorios de acceso abierto. ¿Tá? Se basa en el autoarchivo, que es el propio autor el que envía una copia de estos trabajos a esos repositorios. Esta es la declaración de Bethesda. Básicamente lo que hace Bethesda es agregar más énfasis en el tema de los derechos de la propiedad intelectual. ¿Tá? Esto lo van a tener en el sitio web del CONICYT, no lo voy a leer, pero voy a avanzar porque sé que estamos un poco ajustados de tiempo. Esta es la declaración de Berlín, básicamente a partir de una reunión de la Sociedad Max Planck, y lo que hace es decir que, bueno, que la misión de la ciencia de diseminar el conocimiento va a estar incompleta si esa información no está puesta a disposición de la sociedad de manera rápida y ágil. ¿Tá? Y lo que dicen es que, bueno, hay que ver cuáles son las maneras, estudiar y apoyar esas maneras de diseminar el conocimiento, no solamente de una manera clásica, sino también utilizando otros paradigmas como puede ser el acceso abierto a la literatura científica a través de Internet. Me interesaba además mostrarles la declaración de El Salvador. Es una declaración hija de estas 3, de las 3B, pero es una declaración latinoamericana. ¿Tá? Se hizo en El Salvador de Bahía, en una reunión, y me parece interesante ver lo que plantea. Dice, bueno, se insta a que los gobiernos consideren de alta prioridad el acceso abierto en las políticas de desarrollo científico. Y acá mete un tema que no es menor, exige que la investigación financiada con fondos públicos sea de acceso abierto. ¿Tá? Y esto para nosotros es un tema vital, que tiene que ver con la transparencia, ¿no? La transparencia de los fondos públicos. Y esta cuestión que nombraba Barrenechea al pasar y que
que no es menor y que es una universidad, le paga al investigador su sueldo, le paga el proyecto para que haga una investigación, luego debe pagar para acceder a los resultados de esas investigaciones publicadas en una revista que requiera suscripción, y luego si quiere habilitarlo y que sea de acceso abierto, además debe pagar el APC, o sea que pagaría 2 o 3 veces la institución para tener acceso a lo que su propia comunidad científica publica. Hace un poco de ruido mirado desde esa perspectiva. Hay un libro que está en la literatura que les recomendamos en el sitio web, que es un libro de Schubert sobre acceso abierto, se llama así, Acceso Abierto, y hay como una introducción de 3 investigadores, entre ellos está Dominique Babini, que es una referente del acceso abierto a nivel latinoamericano en Claxo, que hacen una tesis. Dicen, bueno, se llama tesis a favor del acceso abierto, y lo que plantean son 13 postulados de por qué sería interesante impulsar este movimiento de acceso abierto. Me interesaba quedarme con algunos que tienen allí anotados, en particular con esto de que el acceso abierto refrenda el compromiso de las universidades y centros de investigación públicos por hacer del conocimiento un bien común. Ellos sostienen que hay una larga tradición en América Latina en este sentido, y yo creo que sí, y que además América Latina en las distintas áreas de conocimiento hay variaciones, ya los vamos a ver, pero sobre todo en las sociales y en las humanidades tiene una larga trayectoria de publicación de revistas nacionales, de revistas regionales y de editoriales que publican libros sin fines de lucro, y básicamente con esta aspiración de que el conocimiento generado pueda ser ampliamente utilizado y reutilizado. Y una última cosa que me gustaba de lo que ellos planteaban es que el acceso abierto garantiza que el conocimiento sea parte de la ampliación de derechos de última generación, que esto me parecía que también era súper interesante, metido en el contexto de lo que estamos viviendo en nuestros países latinoamericanos con la agenda de derechos, como tomar este elemento como un elemento importante para pensar en las repercusiones que tiene el acceso abierto en la comunidad y en las sociedades. Bien, ¿qué no es el acceso abierto? Ahí Schubert hace una lista de 11 o 12 puntos. Yo me quedé solamente con algunos que tienen que ver con esto que planteaba Gregory en la organización del evento, de aventar los miedos, ¿no? Bueno, el acceso abierto no es un intento de eludir la revisión por pares, para nada. Al contrario, ¿tá? Se basa en esas fortalezas de lo que es el sistema de comunicación científica establecido. No es un intento de reformar, violar o suprimir los derechos de explotación. No niega que existan costes reales para las publicaciones, y que esos costes deban ser de alguna manera, pensar una manera de cubrirlos. No pretende castigar o debilitar a las editoriales convencionales, y no significa acceso universal. Quiere decir que el acceso abierto soluciona solamente una parte. Bueno, pone a disposición a través de Internet, pero bueno, obviamente el que no tenga Internet, el que no tenga computadora, y no va a poder acceder al conocimiento, pero bueno, al menos los que sí van a poder acceder, los que tengan, ahí hace algunos planteos como las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que posiblemente tampoco puedan acceder, pero lo que dice es, bueno, quedarnos con una gran parcela del público que pueda acceder con algunas condiciones mínimas o básicas. En cuanto a las revistas científicas, yo traté de hacer ahí una clasificación de las revistas. Las revistas de acceso abierto, podríamos decir que habría como 2 grandes grupos: las revistas que no implican pago ni para lectores ni para autores, ¿tá? Estas serían las revistas Diamante o la Vía Platino, digamos, que son generalmente revistas financiadas
y soportadas por un staff de las universidades o los centros de investigación que ponen recursos para que esas revistas puedan editarse y publicarse, y gestionan todos esos gastos de gestión y el peer review y etcétera, el maquetado y todas esas cosas que implican la edición de una revista de calidad. Y luego otra opción es la opción autor paga y el lector no, que se basa justamente en los cargos de procesamiento de artículos que corren a cargo de los autores, pero claramente son en general las instituciones las que se hacen cargo de esos costos. En cuanto a las revistas de